Buenos días, magistradas, magistrados, Secretaria General de Acuerdos. Hoy, 4 de diciembre del 2025, siendo las 9:30 horas, damos inicio a la sesión ordinaria número 45 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Acto seguido, procedo a pasar lista de asistencia. La de la voz, María Raquel Barajas Monjarás, presente. Magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala. Presente, magistrada presidenta. Magistrado Eliberio García Monzón, titular de la segunda sala. Presente, magistrada presidenta. Magistrada Diana Arce Romero, titular de la tercera sala. Presente. Magistrada Elvia Oralia del Pilar Durán Isaíz, titular de la cuarta sala. Presente. Magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, titular de la quinta sala. Presente. Magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada. Presente. Gracias, magistradas, magistrados. Licenciada Mariana Martínez Piña, Secretaria General de Acuerdos de este tribunal, dé cuenta del primer punto del orden del día. Buenos días, magistradas, magistrados. Procedo, magistrada presidenta. El primer punto es el relativo a la lista de asistencia, declaración de quórum legal y aprobación del orden del día. Verificada la asistencia de las magistradas y los magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional, doy fe de que con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente. Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. Verificado el quórum legal, se declara abierta la sesión. Así, atendiendo al orden del día en virtud de que el mismo se circuló con anterioridad, se somete a su consideración en votación económica. Quien esté de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Queda aprobado por unanimidad. Favor de tomar nota, señora secretaria. Magistradas y magistrados, informo que podrán hacer uso de la voz o tener intervención en el desahogo de los siguientes puntos en caso de así estimarlo conveniente. Les solicito continúe con el siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Informo que el punto 2 es el relativo a la lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Gracias, señora secretaria. En virtud de que dicha acta se circuló con anterioridad, se somete a su consideración en votación económica la aprobación de la misma. Quien esté de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Queda aprobada por unanimidad. Favor de tomar nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala relativo al TOCA 1025/24 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 1771/sala especializada -23, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala relativo al TOCA 1112/24 PL, interpuesto por el representante de la parte demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 2805/segunda sala -24, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala relativo al TOCA 465/25 PL, interpuesto por la autorizada de la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 1292/tercera sala -24, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día.
Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala relativo al TOCA 593 PL, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 1870 sala especializada 24, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la primera sala relativo al TOCA 599 PL, interpuesto por el autorizado de la parte demandada en la instancia de origen en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 3617 tercera sala 24, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Procedo a informar que la magistrada de la cuarta sala, Elvia Oralia del Pilar Durán Isaí, se abstendrá de participar en la votación respecto del TOCA 599 en virtud de la excusa presentada y aprobada por este Pleno de conformidad con la fracción cuarta del artículo 29 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Dicho lo anterior, se somete a consideración de este honorable Pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz en contra del proyecto. Primera sala a favor del proyecto. Segunda sala a favor del proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Quinta sala en contra del proyecto. Sala especializada en contra del proyecto. Por lo anterior, y dado que se emitieron 3 votos a favor y 3 votos en contra, procedo a emitir mi voto dirimente en contra del proyecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. En consecuencia, el proyecto no se aprueba y se ordena que el asunto sea turnado a otra magistrado o magistrado para que proponga un nuevo proyecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Favor de tomar nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la segunda sala relativo al TOCA 1448 25 PL, interpuesto por el representante de la parte demandada en la instancia de origen en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 3395 primera sala 24, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable Pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala a favor del proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la segunda sala relativo al TOCA 1703 25 PL, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 4255 tercera sala 25, en el que se negó la suspensión solicitada. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Se somete a consideración de este honorable Pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz en contra del proyecto. Primera sala en contra del proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala en contra del proyecto. Cuarta sala en contra del proyecto. Quinta sala en contra del proyecto. Sala especializada en contra del proyecto. Por lo anterior, y dado que se emitieron 1 voto a favor y 6 votos en contra, el proyecto no se aprueba y se ordena que el asunto sea turnado a otra magistrada u otro magistrado para que proponga un nuevo proyecto. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Favor de tomar nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la segunda sala relativo a la apelación SEAG 25 24 PL, interpuesto por la presunta responsable en la instancia de origen en contra de la sentencia dictada dentro del expediente SEAFG 85 sala especializada 22, en la que se resolvió que quedó acreditada la responsabilidad administrativa. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable Pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto.
Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la segunda sala relativo a la apelación SEAG 1/25PL, interpuesto por el autorizado del presunto responsable en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente SEAFG 6/sala especializada -24, en la que se resolvió que quedó acreditada la responsabilidad administrativa. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la segunda sala relativo a la apelación SEAG 7/25PL, interpuesto por el autorizado de la presunta responsable en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente SEAFG 77/sala especializada -22, en la que se resolvió que quedó acreditada la responsabilidad administrativa. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la segunda sala relativo al recurso de revisión de responsabilidad patrimonial 10/24PL, interpuesto por la parte accionante en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del expediente de responsabilidad patrimonial 32/sala especializada -23, en el que se desechó la reclamación de responsabilidad patrimonial. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Procedo a informar que la magistrada de la cuarta sala, Elvioralia del Pilar Durán Isaí, se abstendrá de participar en la votación respecto del recurso de revisión de responsabilidad patrimonial 10/24, en virtud de su excusa presentada y aprobada por este pleno de conformidad con las fracciones segunda y cuarta del artículo 29 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Expuesto lo anterior, se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad de los participantes en la votación. Favor de tomar nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por la magistrada de la tercera sala relativo al TOCA 1537/25PL, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 3300/primera sala -25, en el que se desechó la demanda. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria, y continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por la magistrada de la tercera sala relativo al TOCA 1662/25PL, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 1141/cuarta sala -24, ahora del índice de la quinta sala, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala a favor del proyecto. Segunda sala en contra del proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala en contra del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por mayoría. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por la magistrada de la cuarta sala relativo al TOCA 1128/24PL, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen,
en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 5048 diagonal Sala Especializada diagonal 23, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es revocar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz en contra del proyecto. Primera sala a favor del proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala en contra del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala en contra del proyecto. Sala especializada en contra del proyecto. Por lo anterior, y dado que se emitieron 3 votos a favor y 4 votos en contra, el proyecto no se aprueba y se ordena que el asunto sea turnado a otra magistrado o magistrado para que proponga un nuevo proyecto. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Favor de tomar nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por la magistrada de la Cuarta Sala, relativo al TOCA 1490 diagonal 25 PL, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen, en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 3208 diagonal Quinta Sala diagonal 25, en el que se negó la suspensión solicitada. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por la magistrada de la Cuarta Sala, relativo al TOCA 1546 diagonal 25 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 6385 diagonal Tercera Sala diagonal 24, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es revocar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz en contra del proyecto. Primera sala en contra del proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala en contra del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala en contra del proyecto. Sala especializada en contra del proyecto. Por lo anterior, y dado que se emitieron 2 votos a favor y 5 votos en contra, el proyecto no se aprueba y se ordena que el asunto sea turnado a otra magistrado o magistrado para que proponga un nuevo proyecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Favor de tomar nota, señora secretaria. Y continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por la magistrada de la Cuarta Sala, relativo a la apelación SEAG 13 diagonal 24 PL, interpuesto por la presunta responsable en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente PASEAFG 80 diagonal Sala Especializada diagonal 22, en la que se resolvió que quedó acreditada la responsabilidad administrativa. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala a favor del proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la Quinta Sala, relativo al TOCA 854 diagonal 25 PL, interpuesto por la parte demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 3224 diagonal Cuarta Sala diagonal 22, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado y se reconoció el derecho solicitado. El sentido que se propone es revocar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la Quinta Sala, relativo al TOCA 1464 diagonal 25 PL, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 2491 diagonal Tercera Sala diagonal 24, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida.
Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse a manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala en contra del proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala en contra del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por mayoría. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la Quinta Sala relativo al TOCA 1530 diagonal 25 PL, interpuesto por la autorizada de la parte demandada en la instancia de origen en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 6073 diagonal tercera sala diagonal 23, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse a manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la Quinta Sala relativo al TOCA 1741 diagonal 25 PL, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 5099 diagonal primera sala diagonal 23, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse a manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala a favor del proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por el magistrado de la Quinta Sala relativo al recurso de revisión de responsabilidad patrimonial 4 diagonal 25 PL, interpuesto por la parte accionante en la instancia de origen en contra de la sentencia dictada dentro del expediente de responsabilidad patrimonial 26 diagonal sala especializada diagonal 17, en la que se resolvió que no se acreditaron los elementos constitutivos de la responsabilidad patrimonial. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse a manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la Sala Especializada relativo al TOCA 1093 diagonal 24 PL, interpuesto por la apoderada de la parte actora en la instancia de origen en contra del acuerdo dictado dentro del expediente 3417 diagonal tercera sala diagonal 24, en el que se negó la suspensión solicitada, y en particular lo determinado por el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, en el juicio de amparo indirecto 766 diagonal 2025. El sentido que se propone es confirmar el acuerdo recurrido. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse a manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la Sala Especializada relativo al TOCA 1395 diagonal 25 PL, interpuesto por el representante de la parte demandada en la instancia de origen en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 4661 diagonal quinta sala diagonal 24, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado, se reconoció el derecho solicitado y se condenó a la autoridad demandada. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse a manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día.
Doy cuenta del asunto listado por el magistrado de la Sala Especializada relativo al TOCA 1529/25 PL, interpuesto por la autorizada de la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 4695/tercera sala -21, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por la magistrada presidenta relativo al TOCA 1370/25 PL, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 3829/sala especializada -24, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es revocar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Doy cuenta del asunto listado por la magistrada presidenta relativo al TOCA 1493/25 PL, interpuesto por la parte demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 758/primera sala -24, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado, se reconoció parcialmente el derecho solicitado y se condenó a la autoridad demandada. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala con el proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala a favor del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por unanimidad. Tome nota, señora secretaria. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Se da cuenta del asunto listado por la magistrada presidenta relativo al TOCA 1575/25 PL, interpuesto por el autorizado de la parte actora en la instancia de origen, en contra de la sentencia dictada dentro del expediente 6404/sala especializada -24, en la que se decretó el sobreseimiento. El sentido que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Se somete a consideración de este honorable pleno la referida ponencia. Sírvanse manifestarlo a través de su voto. La de la voz a favor del proyecto. Primera sala con el proyecto. Segunda sala en contra del proyecto. Tercera sala a favor del proyecto. Cuarta sala en contra del proyecto. Quinta sala a favor del proyecto. Sala especializada a favor del proyecto. Queda aprobado por mayoría. Tome nota, señora secretaria, y continúe con los asuntos generales. Como primer asunto general, informo que han sido recibidos los comentarios relativos a la iniciativa a efecto de reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato y de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, de tal forma que se somete a su consideración la propuesta de opinión jurídica realizada para efecto de su aprobación y posterior remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes. Magistradas, magistrados, en caso de estar de acuerdo con la propuesta de opinión jurídica realizada, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos por el Pleno la propuesta de opinión jurídica de mérito. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria, para su oportuna remisión al Congreso del Estado. Continúe con los asuntos generales. Como último asunto general, informo que han sido recibidos los comentarios relativos a las iniciativas que reforman el primer párrafo del artículo 132 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, a efecto de adicionar los párrafos cuarto, quinto y sexto a la fracción 16ª del artículo 63 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, reformar la fracción primera del artículo 4 y adicionar un quinto párrafo al artículo 20 y un capítulo séptimo con un artículo 23 bis al título segundo de la Ley de Concesiones de Servicios e Infraestructura Pública para el Estado de Guanajuato, y reformar el segundo párrafo y adicionar un tercer párrafo al artículo 257 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato,
a efecto de reformar el segundo y cuarto párrafos y la fracción primera del artículo 45 y adicionar una fracción primera y un cuarto párrafo, recorriéndose en su orden los subsecuentes al artículo 45 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, a efecto de adicionar las fracciones sexta, séptima, octava, novena y décima al artículo 201 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, y a efecto de reformar los artículos 152, 153, fracción cuarta y 154 de la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, de tal forma que se somete a su consideración las propuestas de opiniones jurídicas realizadas para efecto de su aprobación y posterior remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes. Magistradas, magistrados, en caso de estar de acuerdo con las propuestas de opinión jurídica realizadas, sírvanse a manifestarlo levantando su mano. Se aprueban por unanimidad de votos por el Pleno las propuestas de opiniones jurídicas de mérito. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria, para su oportuna remisión al Congreso del Estado. En este sentido, sin más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria del Pleno número 45 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, el día de su fecha, siendo las 10:02 de este día. Gracias por su asistencia y participación, señoras magistradas, señores magistrados y señora secretaria general. De acuerdos, que tengan todos ustedes un excelente día. Igualmente, muchas Igualmente, gracias. muchas gracias.